Diálogo Directo. Las 17 horas 18 minutos, ya está con nosotros el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, y con él vamos a pasar revista a varios temas. Uno de los primeros, quiero primero saludarle y consultarle, economista, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama económico del Ecuador tras los acuerdos que dice el gobierno ha establecido con Estados Unidos? Yo tengo mis dudas si es que esos acuerdos en efecto están allí o son solamente declarativos. ¿Cuál es el análisis suyo? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Washington. Una buena tarde a todos quienes nos escuchan y nos están mirando. Yo aquí suscribo las palabras de varios analistas políticos que en esa línea queda claro que esta visita del presidente Moreno al presidente Donald Trump se la realizó de forma improvisada de la noche a la mañana por una gestión de la nueva embajadora. Recordemos que está apenas unas pocas semanas luego de la situación complicada y de las afirmaciones que hizo el anterior embajador Carrión en relación a temas hasta de la soberanía de nuestro país. Muy delicados. Ya. Entonces, las reuniones presidenciales, y no se diga con el presidente de los Estados Unidos, se planifican con mucho tiempo de anticipación, meses incluso. Y con una agenda muy concreta. Con una agenda muy concreta, y cuando los presidentes llegan a reunirse, ya están avanzados muchos de los acuerdos prácticamente para ponerse en ejecución. Entonces, en este caso, lo que podríamos indicar acá es que se buscaron algunos temas frente a los cuales se podría buscar también de parte del público una aceptación, es decir, algo frente a lo que nadie pueda discutir o pueda generar controversias, para ponerles en esa agenda, para darle esta imagen de algo positivo para el Ecuador. Y uno de los puntos que es lo que entra en el espacio en el que yo me desenvuelvo es el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Por ejemplo, los exportadores ya están saltando de felicidad. El día de hoy estuvo aquí el presidente de la Cámara de Exportadores. Exactamente, y frente a esa entrevista que la escuché muy atentamente, podríamos hacer algunas apreciaciones. Primeramente, los acuerdos comerciales, y en eso vamos a estar de acuerdo todos, son herramientas que tienen que utilizarse a partir de objetivos muy claros que tienen que estar definidos. Entonces, la primera pregunta que surge ahí es: ¿un acuerdo comercial con los Estados Unidos apunta hacia qué objetivos que tendrían que ser de desarrollo económico y social del país? ¿Qué pretendemos con ese acuerdo? No es que el acuerdo va a ser un fin en sí mismo, sino que con el comercio, con ese país, ¿qué es lo que pretendemos en función de nuestro desarrollo? Eso no está claro. ¿Y por qué digo esto? Porque los acuerdos comerciales en países que manejan la economía de forma seria, se los realiza en el marco de políticas productivas y políticas comerciales. ¿Cuál es la política productiva de este país? Es decir, qué esfuerzos se están haciendo desde las instancias gubernamentales en el sentido de impulsar qué producciones, con qué instrumentos. Eso no existe. Y a partir de una política productiva, porque primero hay que producir para exportar, evidentemente. Luego una política comercial, es decir, una definición muy clara de qué tipo de mercados se está buscando, qué productos vamos a colocar, en dónde, cuáles son las estrategias. Nos interesa negociar con bloques grandes como fue con la Unión Europea o países como Estados Unidos, o buscamos socios comerciales más pequeños a donde podamos exportar otras cosas que no sean banano, café, camarón, pescado y flores. ¿Y esa estrategia usted no la encuentra definida? Ninguna parte. Y cuando estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, yo intenté muchas veces de impulsar ese tipo de políticas, aunque no era parte específica de esa cartera de Estado, pero para eso había los ministerios respectivos que hasta el día de hoy no han hecho nada en ese sentido. Entonces, ¿para qué un acuerdo comercial? Entonces, ahí viene la primera reflexión. Nos dicen para de acuerdo a la entrevista de hoy en la mañana, es que el Ecuador con eso ya no va a tener que depender de la aprobación del Sistema General de Preferencias Arancelares. A ver, ¿qué es eso? Que nuestros productos, los principales que exportamos al mundo, a los Estados Unidos ya desde hace décadas entran sin aranceles. ¿Por qué? Porque ese país, como otros países desarrollados, han otorgado estas ventajas a países de menor desarrollo relativo. Pero es cierto que cada 3 años este sistema
tiene que ser renovado por parte del legislativo de los Estados Unidos. Entonces sí, hay una complicación en ese sentido, hay un riesgo, pero leve, de que no se renueve. Pero aquí viene la pregunta: si ya nuestros principales productos están entrando sin aranceles, ¿para qué un acuerdo comercial? Porque los acuerdos comerciales son de largo plazo. Para aumentar 5 productos más, según el gobierno. Sí. Atún, flores, etcétera, alcachofas. 5 o 6 productos más, porque el grueso del comercio ya está sin aranceles. Ya. Pero hay que entender que los acuerdos comerciales son de ida y vuelta. Es decir, si es que logramos un acuerdo comercial, eso va a implicar que nosotros a la vez tengamos que reducir o eliminar aranceles de productos de importación de los Estados Unidos. Entonces alguien dirá, y ese es el discurso típico de esta gente, ¿ya? Que no tiene honestidad académica, que vamos a ver con datos. Por favor. Que vamos a poder importar materia prima sin aranceles, necesaria para ciertas cadenas de producción nuestras. Productos tecnológicos también dicen. Tecnológicos, para eso no necesitamos un acuerdo comercial, eso es Además, por una decisión del COMEX. Y efectivamente ya se aplica. La última ley, claro. Ya se aplica, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo. Lo que es materia prima y bienes de capital, es decir, maquinarias, entran con poco arancel o sin arancel. Y si es que hay que modificar aquello en función de las necesidades del país, eso lo hace el COMEX en una reunión sin necesidad de firmar un acuerdo comercial. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se va a importar más de Estados Unidos? Es lo que nos pasó con Europa, principalmente automóviles. Y eso también se mencionó. Es que los importadores de automóviles de Estados Unidos están compitiendo en desventaja frente a los importadores de automóviles de la Unión Europea, porque con ese bloque ya tenemos un tratado comercial, que también, ahí digo, no hay honestidad intelectual. Porque estamos exportando más y ha sido beneficioso. Vamos a ver con datos qué es lo que pasó. Evidentemente, el acuerdo con la Unión Europea sí tenía un objetivo. Bueno, favorecido, dice los exportadores. Sí, claro. Claro que Cuando firmamos ese acuerdo, que entró en vigencia desde enero del 2017, ciertamente se incrementaron nuestras exportaciones a Europa, se incrementaron en 12%, pero nuestras importaciones se incrementaron ese año en 39%. Por eso ahí es el balance en la balanza. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el saldo comercial con la Unión Europea? El saldo comercial, que en 2016 llegó a casi $1,000 millones, para el 2017 ya cayó a 600. Para el 2018 ya cayó a 341 y para el 2019 ya cayó a 195. ¿Por qué? Sí, se incrementaron las exportaciones, pero lo que no nos cuentan es que se incrementaron mucho más las importaciones. Y eso perjudica al país. A la larga vamos a terminar con déficit comercial en unos pocos años con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si bien nos resolvió un problema, porque ahí sí teníamos un problema de competitividad, principalmente del banano frente a Colombia y Perú, que ya tenían un acuerdo y que podían colocar, especialmente Colombia, el banano sin aranceles en la Unión Europea y nosotros con aranceles. Los acuerdos comerciales son herramientas que son también complementarias o tienen que complementarse con otras acciones para poder incrementar ese comercio. Entonces aquí viene la siguiente reflexión. ¿Por qué nos cae el comercio con la Unión Europea y por qué nos caería con los Estados Unidos? Es que se nos abre un mercado grandísimo. En el caso de Estados Unidos, más de 300 millones de consumidores. Sí, pero si les vamos a seguir vendiendo banano, café, camarón y flores, ya el país tiene una restricción que es su capacidad de producción. Nosotros no podemos duplicar de la noche a la mañana nuestras exportaciones de los productos tradicionales. Claro. Pero los Estados Unidos y Europa, de un día para el otro, sí nos pueden duplicar las ventas de automóviles y de otras cosas. Por la asimetría que tenemos en este tema de tecnología y de todo, pues. Que usted, Washington, mencionó claramente en la mañana. Es decir, cuando hay esas asimetrías brutales de los tamaños relativos de las economías, se dan estos desbalances que terminan perjudicando al país chico. Entonces, claro, estos anuncios de los supuestos beneficios de los acuerdos comerciales son desde los sectores interesados, grupo de importadores del sector automotor principalmente. Las golosinas que traen los supermercados, que también las dos grandes cadenas de supermercados de aquí son de los más grandes importadores. Entonces, los ecuatorianos nos vamos a beneficiar porque ahora vamos a poder comprar carros americanos ya no tan caros como lo está sucediendo con los carros europeos, y las golosinas de los supermercados que vienen de Estados Unidos vamos a poder comprarles más baratas. Yo le preguntaba algo más al presidente de la Cámara, le decía, pero ¿estamos a tiempo para que se haga todo eso? ¿O es que más vale tarde que nunca? Le decía. Le pregunto lo mismo. Ahí viene la preocupación. A ver,
con el acuerdo, el TLC, porque también hay una modificación que hay que entender. Ya. El acuerdo que firmaron Colombia y Perú en su momento, hace más de 10 años, con los Estados Unidos, era un TLC, Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo tiene unas particularidades, principalmente que opera sobre la base de una apertura prácticamente de todo el comercio exterior. Cuando hay otro tipo de acuerdos que son se denomina en términos genéricos de alcance parcial, que van más orientados a determinados bienes y ciertas consideraciones sobre servicios. Ya. Estados Unidos, para esta administración de Trump, cambió completamente su lógica y ya no busca firmar estos acuerdos tan amplios como los TLCs. Claro. De hecho, reformuló el NAFTA, que era el acuerdo que tenía con México y Canadá. ¿Por qué? Porque no le estuvo beneficiando. Es decir, ese discurso del libre comercio que resuelve todos los problemas económicos ni siquiera le sirvió a los propios Estados Unidos en la realidad. Claro, decir, Trump revirtió esa realidad. Exactamente. Ajá. Entonces ya hay una redefinición de ese acuerdo. Se dijo también en la mañana que va a ser en términos similares al acuerdo con la Unión Europea, el multipartes. No es así, no es cierto. Es muy diferente. En el caso de la Unión Europea, otro tipo de relación, y tengamos en cuenta que la Unión Europea comprende más de una veintena de países con economías asimétricas también, donde sí puede haber ciertos espacios para que los productos ecuatorianos puedan entrar. En cambio, Estados Unidos es una economía mucho más uniforme. ¿Ya? Entonces eso ya marca una diferencia muy grande. Una diferencia muy grande. Ahora, ¿cuál es la siguiente preocupación? ¿Cuál es, economista? Que nuestros negociadores comerciales no son conocedores de la realidad económica y estructural de la producción del Ecuador. Entonces lo que van es a negociar lo que les dicen. ¿Quiénes? Los que están a su alrededor. Los exportadores y los importadores. Famoso cuarto de al lado. Acordémonos de las negociaciones del TLC hace más de 15 años, del ALCA hace 20 años, del famoso cuarto de al lado. ¿Quiénes son los que iban a los lugares en el exterior donde se realizaban las negociaciones? Quienes pueden financiarse su presencia ahí en este cuarto de al lado que se llama. Es decir, quienes hacen el lobbying frente a los negociadores para conseguir los beneficios para su sector. Entonces resulta que el Ecuador no es como otros países que pueden armar verdaderos estrategias de negociación a partir de su realidad productiva y comercial con objetivos muy claros, con el establecimiento de lo que se llama las líneas rojas. Aquí se quiso realizar un ejercicio de ese tipo en el año 2013, formulando una plantilla de negociación que se llamó el ACD, el Acuerdo de Comercio para el Desarrollo. ¿Qué es esto? Ya ponerle en términos de un acuerdo comercial, si redactados los artículos, establecidos los mecanismos dentro de lo que se llaman las disciplinas del comercio exterior en función de las necesidades del país, para ir ya con un documento para confrontar con otro documento similar que nos presente la contraparte y ahí negociar. Pero ¿qué es lo que hacen nuestros negociadores? Eso le digo con conocimiento de causa. Yo pude ver de primera mano las negociaciones desde la época del ALCA en el año 2000 hasta la fecha. Nuestros negociadores van a sentarse a que les presente la contraparte ya su documento redactado en función de sus necesidades, de sus objetivos y de lo que ellos pretenden. Pero, entonces no es una negociación para nada. uniforme. Lo que se ha hecho en nuestras negociaciones, en las que hemos participado muchas veces, es cambiar las comas y cambiar la gramática de las oraciones, porque ya todo viene predefinido desde los países que pueden hacerlo. Bueno, esto no pasó con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, ¿no? Ese podríamos decir que ese se negoció muy técnicamente. Lo que pasó o lo que pasa ahora, que nos está llevando a una situación en que el superávit comercial puede volverse déficit, es que no se han generado mecanismos de complementación para que ese acuerdo sea provechoso. Es decir, no hay una política productiva que pueda acompañar nuevas exportaciones que puedan entrar al mercado europeo. Exactamente, pero con una planificación muy clara que permita que sea exitosa esa nueva exportación. Eso no es lo que no se ha hecho. Eso no tenemos tampoco y no se lo ha hecho ahora. Peor aún. Entonces, primero con este problema de los negociadores y segundo, justamente frente a esta posibilidad de que ya nos presenten un documento simplemente para adherirnos, ya no va a ser ni siquiera una negociación, eso lo pueden hacer muy rápido. Pero a costa de que el país termina cediendo absolutamente todo, porque no va a poder poner nada en función de sus propias necesidades, y ahí sí van a poder hacerlo en unas pocas semanas o meses. Bien, entonces, ¿qué resulta ser todo esto? ¿Una suerte de falacia o de entelequia? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. Falacia en el sentido de que se nos vende la idea de que porque es un acuerdo con los Estados Unidos es beneficioso. Un poco más y lloraba de emoción el señor secretario de la presidencia
presidencia. Sí, ¿por qué? Porque desde cierta perspectiva política, es claro que la percepción de muchos ciudadanos en el Ecuador es positiva frente a un tipo de acuerdo, un acuerdo comercial de este tipo con los Estados Unidos, pero eso sí es que se lo negocia adecuadamente. Entonces, desde esa perspectiva, una falacia de que el acuerdo comercial nos genera muchos beneficios, cuando con Europa vemos que ya está pataleando el comercio exterior. ¿Y entelequia? Y segundo, una entelequia frente a la realidad comercial de los propios Estados Unidos, y eso también puedo indicar. En algún momento tuve una reunión con los altos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No son los responsables directos de comercio, pero ellos manifestaron que la orientación comercial de Estados Unidos era muy diferente a la que había tenido años atrás. Entonces, desde la misma perspectiva de los Estados Unidos, tampoco podríamos asegurar que un acuerdo comercial, si es que se lo llega a negociar y a suscribir, llegue a efectivizarse. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales, de acuerdo al derecho internacional, necesitan la ratificación de los legislativos. Y al legislativo estadounidense, quizás en este momento lo que menos le importaría es un acuerdo comercial con el Ecuador. Porque además están en elecciones allá. Exactamente, tienen muchas otras cosas de las cuales preocuparse, y en el mejor de los casos podrían darle tantas largas que se extiende esto en el tiempo y nunca lleguemos a concretar nada. Clarísimo, economista, pero como el tiempo se nos va agotando, cambiamos de tema. Hay una nota informativa que decía que el reciente San Valentín, el pasado 14, no fue una fecha de amor para la economía ecuatoriana, pues perdió parte de su atractivo. ¿Por qué? Porque el pasado 14 de febrero y por segunda semana consecutiva, el riesgo país de Ecuador superó los 1.000 puntos al ubicarse en 1.136 según el Banco Central. Además de esta noticia, ¿no es cierto?, la agencia Bloomberg informó que en el mercado internacional había un abandono de bonos soberanos. Explíquenos esta realidad, economista, por favor. Desgraciadamente, este incremento del riesgo país, para nuestros oyentes, para que entiendan, es una medición que hace un banco de inversiones en Nueva York que se llama JP Morgan, que es una referencia internacional para que los inversionistas sepan cuál es el riesgo que tiene una economía y sobre esa base inviertan o no sus recursos, o exijan tasas de interés más altas o más bajas para las inversiones que realizan en los países. Mientras más alto el riesgo país, es menos beneficioso para ese país en términos de que su financiamiento va a ser más caro, va a tener que pagar tasas de interés más altas. Pero esto también puede obedecer a una jugada de los propios inversionistas a nivel internacional y grandes bancos de inversiones. Aprovecharse el tema bonos. Exactamente, porque ¿qué es lo que sucede? Con los bonos, que ojo, cuando manejamos la economía de una forma adecuada, logramos que los bonos incluso tengan premio, es decir, que los bonos a su venta a terceros valgan más de lo que se pagó originalmente porque había mucha confianza en la economía. Ahora la desconfianza que puede ser generada inclusive a propósito localmente puede ser exacerbada a nivel internacional cuando los tenedores de bonos empiezan a vender, y muchos bancos de inversiones son tenedores de bonos ecuatorianos, entonces empiezan a vender masivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Baja notablemente su precio. ¿Y eso qué significa? Del otro lado es un riesgo país más alto. Y abandono de bonos soberanos. Ese es el abandono de los bonos soberanos. Pero ¿por qué puede hacerse esto? Porque desde esa perspectiva, la valoración de las empresas públicas que estarían camino a ser privatizadas, esa valoración se reduce. Es decir, en los análisis financieros que se hace de los flujos futuros de nuestras empresas como la CNT, las que piensan vender, ¿no? Exactamente. Entonces, con un riesgo país más alto, que eso implica tasas de interés de financiamiento del Ecuador más altas, el valor presente de esas empresas es más bajo. A la final puede ser esta una estrategia, o sea, todo apunta a que es una estrategia desde los mismos grandes inversionistas para que los precios de las empresas públicas que van a privatizarse bajen, para que les resulte más barato a los compradores privados adquirir nuestras empresas públicas. Pero estaría también dentro de esta estrategia que el economista Arauz dijo en esta misma emisora, esta de reactivar los tratados bilaterales de inversión para poder eventualmente luego negociar de manera adecuada en el momento en que se venda los activos. Correcto, esto viene a completar. Sería dentro de la estrategia. Es el complemento perfecto. Así como la eliminación de los subsidios de los combustibles. Exactamente, que en ese Profundicemos un poquito eso. En ese caso, la eliminación de los subsidios a los combustibles estaba orientada
para privatizar la refinación de petróleo en el Ecuador, porque así se le vuelve rentable para el capital extranjero. Y ojo, comprar la refinería con subsidios eliminados en un negociazo. Y ojo, que esto de la eliminación de los subsidios, que la privatización de las empresas públicas y todo lo que estamos mirando este momento entra dentro del decálogo del consenso de Washington, que es reconocido a nivel mundial desde hace 30 años, que prácticamente son los 10 mandamientos de los organismos multilaterales en sus recetarios con nuestros países. ¿Por qué? Porque ahí sí son programas totalmente armónicos en función de generar contextos macroeconómicos favorables al capital transnacional para que venga a expoliar los recursos de nuestros países. Y ahora, con todo esto, ¿el gobierno logrará cumplir lo que planteó en la aprobación de la última ley, esto de recuperar el déficit existente, el hueco fiscal, mejor dicho, de tapar ese hueco fiscal? ¿Lo va a lograr? Categóricamente no. Aquí vamos a hacer dos apreciaciones. A ver, el déficit fiscal, como un déficit que uno puede tener en las finanzas familiares o de una empresa, la forma de cubrir eso es produciendo más. La única manera de obtener más recursos es produciendo más. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador? Está cortando cualquier posibilidad de que crezca el Producto Interno Bruto. Un elemento fundamental es la inversión pública. Nos guste o no nos guste aquí. Y aquí ahora se puede decir que hay cero inversión pública. Exactamente. La inversión pública es uno de los grandes motores del crecimiento de las economías, y aquí se lo ha bajado casi al 10% de lo que fue en los años 2012-2013. Así de dramático. Ahora, también el gobierno apura que el Fondo Monetario o los organismos multilaterales aflojen unos $300 millones, dicen ellos, para destinar justamente a la inversión social. Pero ahora vamos a ver. Si nosotros analizamos el nivel de ejecución de los presupuestos generales del Estado de 2018 y 2019, tanto en gasto social como en inversión pública, tenemos una subejecución, que quiere decir que ni siquiera lo que se estableció en el presupuesto, que ya era bajo, se lo cumplió. Se cumplió en el caso de la inversión social en un 60%, y lo que es la inversión en infraestructura en un 40% en el año 2018. ¿Qué significa eso? Que efectivamente vamos a ver en números que sí se reduce el déficit, pero porque están gastando mucho menos inclusive de lo planificado en aquello que es importante para que la economía se desarrolle. Es decir, en números vamos a ver eventualmente que el déficit fiscal puede bajar un poco, pero a costa de haberle desbaratado a toda la economía, generado desempleo, se han incrementado ya los indicadores de pobreza, la redistribución está empeorando nuevamente, etcétera. Es decir, se verá un número que en el papel aparente una situación de mejoría, pero todos los ecuatorianos en términos de nuestro bienestar vamos a estar afectados. ¿Economía en recesión o en crisis? Yo diría en crisis, porque la recesión puede deberse incluso a factores exógenos, y hay mecanismos de corrección, pero cuando tenemos una política económica que apunta justamente en el sentido opuesto a recuperar las cosas, es ya una situación crítica en todos los sentidos, no solo por los resultados, sino por el manejo. Economista, le agradezco como siempre por haber orientado a quien le habla, y también a nuestros oyentes de Radio Pichincha Universal, sus dos frecuencias 95.3, 94.5. El economista Carlos de la Torre estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos. En Punto Noticias decimos la verdad que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad como una garantía que debe cumplirse para todos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos.